¿Y si te dijera que uno de los doramas de acción más brutales, intensos y emocionalmente devastadores de los últimos años pasó casi desapercibido para mucha gente, escondido detrás de estrenos más ruidosos, pero con una historia tan oscura que podría incomodar a cualquiera que piense que el mundo del K-drama es solo romance y belleza? Hoy hablamos de Blood Owns. Una serie que no solo muestra peleas violentas y persecuciones desesperadas, sino que se atreve a exponer el lado más enfermo del sistema financiero y legal en Corea del Sur. Pero antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like porque eso ayuda muchísimo a que YouTube recomiende este contenido a más personas que buscan historias intensas como esta. Y si puedes apoyar aún más el canal con un super sería increíble para poder seguir creando videos más profundos y detallados como este. En Blood Owns, Seúl es presentada como una ciudad brillante por fuera, llena de rascacielos iluminados, autos de lujo, cafeterías elegantes y enormes edificios corporativos que reflejan el éxito económico de Corea del Sur, pero debajo de esa imagen moderna existe un mundo oscuro y brutal dominado por personas que viven del sufrimiento ajeno. La serie transforma a la capital coreana en una jungla financiera donde los más débiles son cazados por depredadores disfrazados de empresarios respetables. Desde el inicio, el espectador entiende que el verdadero monstruo de la historia no es solamente la violencia física, sino el sistema de deudas ilegales que destruye vidas lentamente, robando la dignidad de personas comunes que apenas intentan sobrevivir. Durante la pandemia de COVID-19, miles de pequeños negocios quedaron al borde del colapso en Corea del Sur, y Blood Owns utiliza ese contexto real para construir una narrativa extremadamente cruel y humana al mismo tiempo. Los pequeños comerciantes de barrios humildes de Seúl, dueños de cafeterías, restaurantes familiares y tiendas locales, se convierten en víctimas perfectas para organizaciones criminales que aprovechan la desesperación económica. La serie muestra cómo muchas personas aceptan préstamos imposibles creyendo que podrán recuperarse rápidamente, pero terminan entrando en una espiral de intereses abusivos, amenazas y violencia. En medio de este infierno aparece Kim Myung-gil, interpretado magistralmente por Park Sung-bong, un hombre elegante, inteligente y aterrador que representa el rostro moderno del crimen financiero. A diferencia de los villanos tradicionales que actúan impulsivamente, Myung-gil controla todo desde oficinas lujosas ubicadas en zonas exclusivas como Gangnam, uno de los distritos más ricos y famosos de Seúl. Sus edificios están llenos de vidrio, mármol y tecnología moderna, creando un contraste perturbador con las víctimas que viven aterrorizadas en apartamentos pequeños y negocios decadentes. Esa diferencia visual es uno de los aspectos más impactantes de la serie, porque demuestra que el mal no siempre vive en callejones oscuros. A veces se esconde detrás de trajes caros y sonrisas falsas. Myung-gil entiende perfectamente cómo manipular a las personas vulnerables. Su organización ofrece dinero rápido a quienes no tienen otra salida, especialmente durante la crisis económica causada por la pandemia. Lo más aterrador es que muchas víctimas aceptan esos préstamos pensando que todavía tienen control sobre sus vidas, pero poco a poco descubren que ya pertenecen al sistema del tiburón financiero. Los intereses aumentan constantemente, las amenazas comienzan a aparecer y la violencia se convierte en una herramienta diaria de control. En Blood Owns, los cobradores de deuda no son simples empleados, son soldados brutales entrenados para intimidar, golpear y destruir psicológicamente a cualquiera que intente escapar. La madre de Kim Gung-woo es uno de los ejemplos más dolorosos de este sistema. Ella administra una pequeña cafetería y, como muchos comerciantes durante la pandemia, enfrenta enormes dificultades económicas. Desesperada por mantener el negocio funcionando, acepta ayuda financiera sin imaginar las consecuencias devastadoras que vendrían después. La serie retrata perfectamente el miedo constante de las víctimas, llamadas amenazantes, visitas violentas y la sensación de que no existe ninguna salida posible. Para Kim Gung-woo, interpretado por Woo Do-won, descubrir que su madre está atrapada en esa red criminal cambia completamente su vida. Gung-woo no es presentado inicialmente como un héroe tradicional, él es un joven disciplinado, humilde y extremadamente fuerte gracias a su experiencia en el boxeo y en los marines, pero todavía cree en la justicia y en el esfuerzo honesto. Sin embargo, cuando comprende el nivel de corrupción y crueldad del sistema financiero ilegal, empieza a perder la inocencia. Cada paso que da dentro del mundo de los tiburones del dinero le revela algo todavía más oscuro. La serie construye esta transformación lentamente, mostrando cómo Gung-woo pasa de ser un deportista tranquilo a un hombre dispuesto a enfrentarse físicamente contra organizaciones enteras para proteger a las personas que ama. Uno de los elementos más fascinantes de Blood Owns es cómo utiliza la ciudad de Seúl como parte activa de la narrativa. Las calles nocturnas iluminadas con neons, los barrios comerciales vacíos durante la pandemia y los callejones húmedos crean una atmósfera de tensión constante.
Seúl deja de parecer una ciudad segura y moderna para convertirse en un laberinto donde cualquiera puede desaparecer si debe dinero a las personas equivocadas. Uno de los elementos más poderosos y emocionantes de toda la historia es la relación entre Kim Gung-woo y Hong Woo-jin, dos jóvenes que comienzan como simples rivales dentro de un ring de boxeo y terminan convirtiéndose en una dupla prácticamente inseparable en medio de una guerra brutal contra el crimen financiero de Seúl. Desde el primer momento en que aparecen juntos en pantalla, la serie deja claro que existe una energía especial entre ellos, una mezcla de respeto, competitividad y camaradería que crece de forma natural y termina convirtiéndose en el verdadero corazón emocional del drama. Kim Gung-woo, interpretado por Woo Do-hwan, es presentado como un exmarine extremadamente disciplinado, silencioso y humilde. Su personalidad transmite tranquilidad, pero detrás de esa calma existe una fuerza física impresionante y una mentalidad marcada por años de entrenamiento militar. Gung-woo no habla demasiado ni busca conflictos innecesarios. Él es el tipo de persona que prefiere actuar antes que presumir. Desde sus primeras escenas se percibe que su vida no ha sido fácil. Aunque es un boxeador talentoso, vive de forma sencilla junto a su madre, ayudándola en la cafetería familiar mientras intenta construir un futuro digno a través del deporte. El boxeo para él no es solamente una pasión, sino una herramienta de supervivencia y disciplina, una manera de mantenerse firme en un mundo cada vez más cruel. Por otro lado, Hong Woo-jin, interpretado por Lee Sang-gi, posee una personalidad mucho más expresiva y energética. También exmarine, Woo-jin tiene un carácter más relajado, bromista y sociable, pero debajo de esa actitud amigable existe alguien igual de resistente y peligroso que Gung-woo. Lo interesante es que la serie nunca convierte a Woo-jin en un simple alivio cómico. Aunque aporta momentos ligeros y divertidos, también demuestra una enorme lealtad y una capacidad impresionante para pelear cuando la situación lo exige. La química entre ambos personajes funciona también precisamente porque representan dos formas distintas de enfrentar la vida. Gung-woo es más reservado y emocionalmente contenido, mientras Woo-jin es más abierto y espontáneo. Sin embargo, ambos comparten algo fundamental. Entienden perfectamente lo que significa luchar para sobrevivir. El primer encuentro importante entre ellos ocurre en un combate amateur de boxeo que inmediatamente transmite intensidad física y emocional. La pelea no se siente como un simple evento deportivo, parece más bien una prueba de carácter donde cada golpe revela la personalidad de ambos. Gung-woo pelea con precisión, fuerza y disciplina militar, mientras Woo-jin utiliza velocidad, agresividad y confianza. Durante el combate ninguno quiere rendirse, y justamente esa determinación mutua es lo que provoca que terminen respetándose profundamente. La serie muestra este momento de forma brillante porque evita caer en clichés exagerados. No se convierten en mejores amigos instantáneamente, la conexión nace lentamente a partir del reconocimiento mutuo del sufrimiento y del esfuerzo que ambos cargan sobre sus hombros. Después de esa pelea, los dos empiezan a acercarse y descubren que tienen mucho más en común de lo que imaginaban. Ambos fueron marines, ambos crecieron enfrentando dificultades económicas y ambos utilizan el boxeo como una forma de encontrar propósito y estabilidad. Ese vínculo se fortalece todavía más cuando comienzan a enfrentarse al mundo de los prestamistas ilegales liderados por Kim Myung-gil. Lo que inicialmente parecía un simple problema financiero termina arrastrándolos hacia un conflicto extremadamente peligroso donde sus habilidades físicas se convierten en la única herramienta real de defensa. A medida que avanzan los episodios, Blood Downs transforma la amistad entre Gung-woo y Woo-jin en algo mucho más profundo que una alianza temporal. Kim Myung-gil, interpretado por Park Sung-bong en Blood Downs, es uno de esos villanos que no necesitan gritar ni exagerar para imponer miedo, porque su sola presencia transmite una sensación constante de peligro silencioso, control absoluto y frialdad emocional que convierte cada escena en la que aparece en algo incómodo y tenso. Y lo más impactante es que no se trata de un criminal caótico o impulsivo, sino de un estratega meticuloso que entiende perfectamente cómo funciona el miedo humano y cómo transformarlo en una herramienta de negocio dentro del mundo de los préstamos ilegales en Corea del Sur, construyendo así un imperio que no depende únicamente de la violencia física, sino de la manipulación psicológica, la deuda interminable y la destrucción sistemática de la voluntad de sus víctimas, lo que lo convierte en una representación moderna del lado más oscuro del capitalismo urbano donde el dinero no es solo un medio de intercambio sino un arma de dominación total, y desde sus primeras apariciones en la serie se percibe que Myung-gil no es un hombre que actúa por impulso sino alguien que observa, analiza y calcula cada movimiento como si estuviera jugando una partida de ajedrez en la que las piezas son seres humanos desesperados, especialmente pequeños comerciantes afectados por la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19, quienes al borde del colapso financiero aceptan préstamos ilegales creyendo que es una solución temporal cuando en
realidad están entrando en un sistema diseñado para atraparlos de forma irreversible, y es precisamente ahí donde el personaje de Myung-hil se vuelve tan aterrador porque no fuerza directamente a sus víctimas al principio, sino que les ofrece una salida aparentemente fácil que poco a poco se transforma en una prisión sin barrotes pero con consecuencias devastadoras, ya que los intereses crecen de manera abusiva, las fechas de pago se vuelven imposibles de cumplir y la presión psicológica aumenta hasta romper completamente la estabilidad mental de las personas. Y lo más inquietante es que su organización no opera como una simple banda criminal desorganizada, sino como una estructura casi empresarial con jerarquías claras, cobradores especializados, oficinas lujosas ubicadas en zonas como Gangnam en Seúl y una red de influencia que le permite moverse con aparente impunidad en la superficie de la sociedad, lo que refuerza la idea de que el verdadero poder no siempre se encuentra en la violencia visible sino en la capacidad de manipular sistemas enteros desde las sombras, y en este sentido Myung-hil representa una figura profundamente simbólica dentro de la narrativa de Blue Dawns porque encarna la lógica extrema de un mundo donde el valor de una persona puede reducirse a su capacidad de pagar una deuda, y si no puede hacerlo entonces su dignidad, su seguridad y su vida misma se convierten en elementos negociables dentro de un mercado cruel y deshumanizado, y su comportamiento refleja una filosofía distorsionada en la que el sufrimiento ajeno no es un problema moral sino simplemente una variable dentro de un modelo de negocio altamente rentable, lo cual hace que sus acciones no parezcan caóticas sino fríamente racionales. La idea de justicia a puños limpios no es solo un concepto estilístico para las escenas de acción, sino el corazón emocional y moral de toda la serie, porque transforma el boxeo y el combate cuerpo a cuerpo en un lenguaje de resistencia frente a un sistema profundamente corrupto, donde las leyes parecen insuficientes o demasiado lentas para proteger a las personas comunes que están siendo aplastadas por deudas ilegales, violencia organizada y abuso de poder económico, y en ese contexto la lucha física deja de ser simplemente entretenimiento para convertirse en una forma desesperada pero honesta de recuperar dignidad, especialmente a través del personaje de Kim Bung-woo, interpretado por Woo Do-hwan, quien representa la idea de que incluso cuando el mundo parece estar dominado por estructuras injustas, todavía existe la posibilidad de enfrentar el mal directamente con el propio cuerpo como último recurso, y lo más interesante es cómo la serie amplía el concepto tradicional de boxeo más allá del ring, llevándolo a las calles de Seúl, a callejones húmedos iluminados por neons, estacionamientos subterráneos, edificios abandonados y espacios urbanos donde la violencia se siente más cruda y real, porque no está protegida por reglas deportivas ni por árbitros, sino que ocurre en un entorno donde todo puede salir mal en cualquier segundo. Y cada pelea se convierte en una experiencia física intensa que refleja tanto el dolor externo como el desgaste emocional de los personajes, especialmente cuando Bung-woo y Hong Woo-jin se ven obligados a enfrentar no solo a oponentes individuales, sino a grupos enteros de cobradores de deudas y criminales entrenados para intimidar y destruir sin piedad, lo que hace que cada enfrentamiento se sienta como una guerra de supervivencia más que como una simple pelea. Y dentro de esta estructura narrativa el boxeo funciona como una extensión natural de la identidad de Bung-woo, quien no pelea por gloria deportiva ni por reconocimiento público, sino porque su vida y la de las personas que ama dependen de su capacidad para resistir físicamente en situaciones extremas, lo que convierte cada golpe que da en una declaración silenciosa de rebeldía contra un sistema que intenta reducir a las personas a simples números de deuda. Y esa conexión entre cuerpo y justicia es uno de los elementos más poderosos de la serie porque muestra que en un mundo donde las instituciones fallan, el individuo puede verse obligado a convertirse en su propia última línea de defensa, y esto se refleja de manera muy clara en las coreografías de acción, que fueron diseñadas con un estilo extremadamente realista, evitando exageraciones innecesarias o movimientos imposibles, priorizando en cambio el impacto físico real de cada golpe, la fatiga progresiva de los combatientes y las consecuencias visibles de la violencia, como cortes, hematomas, respiración agitada y pérdida de energía, lo que hace que las peleas no se sientan glamorosas sino dolorosas, pesadas y emocionalmente intensas, reforzando la idea de que cada victoria tiene un costo físico y psicológico significativo, y esto es especialmente evidente en las secuencias donde Bung-woo enfrenta a múltiples enemigos, ya que la serie no lo presenta como un héroe invencible, sino como un luchador que sangra, cae, se levanta con dificultad y sigue avanzando impulsado por una mezcla de desesperación, amor por su madre y sentido de justicia personal, lo que hace que el espectador sienta que cada combate es una prueba de resistencia humana más que una demostración de habilidad perfecta, y en paralelo Hong Woo-jin aporta una dinámica complementaria a este estilo de lucha, ya que su forma de pelear es más caótica, impredecible y emocional, lo que genera una sinergia muy interesante cuando ambos combaten juntos, convirtiendo sus peleas en una coreografía de supervivencia, donde la coordinación entre dos personas que confían plenamente la una en la otra es la
única manera de sobrevivir en situaciones de desventaja extrema, y uno de los aspectos más impactantes es cómo la serie utiliza los espacios urbanos de Seúl como parte activa de la narrativa de acción.